que la biblioteca sea restaurada y puesta en funcionamiento. Cuando empezamos con esta iniciativa, más que empezar, cuando pensamos en esta iniciativa hace ya bastante tiempo, nos inspiramos en una idea que ya funcionaba con la Biblioteca Nacional. También el diario El País tiene digamos que tiene una iniciativa parecida. Lo que pasa es que no me satisface la brevedad que utiliza en el proceso de grabación. Lo que sí podemos decir es que, curiosamente, nosotros nos vamos a extender un poquito más y luego daremos paso a los ruegos y preguntas. Cuando me planteé esta actividad, y curiosamente pensar en las 4 personas que iban a dedicarse a esto, tuve claro que deberían de ser de perfiles diferentes, si bien debían de tener como en común su contacto con el libro. Enseguida entendí que deben pertenecer, como he dicho, a ámbitos diferentes y estar vinculados muy al libro. Hoy abrimos con el periodista, escritor o escritor-periodista Salvador Rodríguez Pastoriza, que no sabemos muy bien si es periodista, escritor, periodista. Sabemos muy bien que es licenciado por la Universidad Complutense de Madrid, y también tenemos la idea, o sabemos muy bien también que trabajó para el Diario Atlántico, trabajó para el Diario de Galicia, y en el Faro de Vigo fue responsable de la sección Sociedad, Cultura y Espectáculos, y también coordinador de los suplementos culturales y fin de semana. También estuvo vinculado a muchos artículos en revistas y cabeceras. También tiene diversos premios. En el año 2000 el premio Julio Cambra de periodismo, en el 2001 el de relatos del Concello de Moaña y el certamen gallego de narraciones cortas Modesto R. Figueiredo. Salvador también, como sabéis, en ambas lenguas tiene una serie de libros, novelas, En las rendijas de la memoria, Historia de gallegos extraordinarios, Vigoreiro Blues, Fin do Mundo, La hija de Sherlock Holmes, Entre Fisterras, Conversas con Carlos Núñez, Libertarios, Memorias de náufragos y Ficcións. Y creo que también Boleros rotos, pero eso está en todavía no... Eso está en el ciberespacio. Sí. Y luego hay otro que, no sé si lo nombraste, Fins do Mundo. Fin do Mundo. Bueno, pues Salvador, gracias por colaborar con esta iniciativa. Yo te pregunto las preguntas en castellano, tú respondes en gallego, en castellano, como quieras. Ya sabes, igual que escribo, la mezcla y la diversidad es una riqueza que tenemos que podemos aumentar. Bueno, mi primera pregunta responde sobre todo a una curiosidad personal. ¿Eres tú fetichista? ¿El libro como objeto o no? Porque Eduardo Mendoza declaró en El País que él está alejado de todo eso. Sabes que hay muchos adoradores de libros, pero que más que leer lo que hacen es coleccionarlos. ¿Tú qué me dices de eso? ¿Puede ser que el éxito de Infinito en un junco de Irene Vallejo venga por ahí? Bueno, primero, moitas gracias a vos por asistir, a Xosé Ramón, que é o culpable de que eu este aquí, que se acordan de mí sempre un detalle. Respecto á primeira pregunta, bueno, unha cousa que distinto é que o libro El Infinito en Juncos sexa un libro que propicia o fetichismo dos libros. Non saquei eu esa idea dese libro, non me parece que sea que vaya por aí a cousa, é un libro de amor por os libros, é bueno que non me por aí. Con respecto a pregunta concreta, non, para mí
non son nada fetichista dos libros, máis ben todo o contrario. Para min o libro é un obxecto, pero un obxecto que non vale nada sino o seu contido, sino que ten dentro, que son as palabras, non? Eu tive un profesor de lengua e literatura española en terceiro de BUP, que se chamaba Constantino, que teño un recordo grandísimo, porque creo que foi un dos responsables de que eu me sentise tan atraído por a literatura, que pouco menos que me decía que os libros hai que maltratalos, é dicir, que hai que usalos. Nos decía, cuando leáis un libro y os gusta una cosa, subrayadla. Si tenéis que doblar una página porque queréis encontrarla, dobladla. Si queréis retorcer el libro, retorcerlo, que se note que habéis intercomunicado con él. Claro, un pouco collen esa filosofía, e repito, para mí o libro non é un adorno, un obxecto, evidentemente que é un obxecto, pero te digo, sin o que ten dentro non vale para nada. Ya. Pero bueno, hay adoradores de libros que compran... Sí, bueno, cada quen ten o seu gusto, incluso creo que se levou, non sei se ahora se leva, que se compraban as tapas do libro sin nada dentro, no, solo para que lucieran que era unha biblioteca de luxo. Hubo xente que fixo iso, sí. Sí, el libro regalo tamén. Regalo, eso que dá moi buena encuadernación, pero, bueno, se o que contén está ben, pues, tampouco vas a renunciar a eles, pero en este caso, a hora de valorar un libro, é o de menos. Ya. Bueno, y remontándonos al principio, ¿cuál es el primer libro que recuerdas? No el primero que fuera una conmoción para ti, sino el primero que recuerdas, entre tantos. Esa é unha pregunta para min... Si echas la memoria para atrás hasta el final... Xa, pero por moito que vote é como se pretendese recordar o día do meu bautizo. Como se non se digo o día que nacín. Porque non teño un libro concreto que poda decir a estas alturas este foi o primer libro que leí. Porque si me consta que as primeiras lecturas miñas fora dos libros de texto eran cómics, xa que gastaba Mortadelo de Filemón, en fin, todos estes e tal. E si que lembro un tipo de cómic que fixadevos que me extraña moito que este no olvido. Non sei se alguén da miña xeración se acorda dos cómics que teñan formato libro, pero era un cómic de dibuixo puro, duro. O de Tex e de Zaguán. A ver, 25 que sería. Non me acordo exactamente, non me extraña. Sí. Pois teño un grandísimo recordo, me extraña que non se sean considerados hoxe en día uns clásicos do cómic, nin os primeiros. Se pueden conseguir todavía. Sí, ¿no? Sí, lo que pasa son reediciones. Era moi curioso, porque, bueno, a mí sempre me gustaba o western, porque tamén son un fillo do cine, pero en aqueles libros, curiosamente, bueno, debe ser anos 70, principios dos 70, eses libros poñían ben aos indios. De feito, eses dous protagonistas, na serie Zagor, era un home que se encara cos indios e que tiña cinta de indios. E Tex era un ranger de Texas. Tex era un ranger de Texas, pero era fillo e sonaia da India, e él era oficialmente o xefe da tribu dos navajos. A primeira tribu india, probablemente, que conocían, que sempre que escrito os navajos, cando foi a entrega de premios de Marlon Brando, ¿no? Era navajo, ¿no? Sí, su mujer, sí, fue a recoger el premio. Recordou que era... Mira, recordou. ¿Y no te remontas antes al teniente Blueberry? ¿No te acuerdas de él? No, de Blueberry, la verdad que no. Sí, es que esos... La noticia... Sí, porque esos solían aparecer en... Había un TVO en los años 60 y tantos que era la revista Bravo. La revista Bravo venían varias historietas y una de ellas era el teniente Blueberry. Luego, con el tiempo, aparecieron en tapa dura y yo los coleccioné todos aquellos que leí en aquella época. Luego estaban las hazañas bélicas, ¿no? Las hazañas bélicas, sí, también. También eran lindas lecturas. Pero pues mucho puedo decir un libro concreto, ¿verdad? ¿Y cuál sería el título o títulos de obras que leíste a edad temprana que te atraparon y por qué?
Sí, bueno, eso teño máis claro. Porque ya non recordo. Un foi El misterio del gato desaparecido, de Enid Blyton, unha escritora, digamos, metida no ámbito juvenil. Logo, iso derivou nos cinco pesos en outra cousa. De feito, un pouco naceron aí porque era unha pandilla de rapaces que vivían aventuras. En ese libro tratábase que se estaban investigando que había pasado con un gato que desapareceu. E logo, casi na mesma altura, un pouco despois, un libro do que gardo gran recordo, La cabaña del tío Tom, de Harry Beecher Stowe. Curiosamente, cando me salía aquí a preguntar por os meus primeiros libros, é moi curioso porque resulta que pasados os anos a mí me encanta a novela negra, El misterio del gato desaparecido, bueno, para o público juvenil, pero a novela negra. La cabaña del tío Tom tamén os temas que toca, a denuncia da injusticia, feitos históricos, tamén é un tipo de novela que ainda que me sigue gustando. Pasa que aqueles eran un pouco máis simples, porque despois, a medida que avanzas, pois hai máis nivel literario, se queres, non? Pero esos dous libros quedaron como ali, Por ejemplo, o feito de que me acorde. Por ejemplo, yo tengo un recuerdo de la Isla del Tesoro, porque cuando iba a hacer la primera comunión, me llevaron a la casa de un primo de mi madre que estaba postrado en la cama porque había tenido un accidente de moto, y me regaló la Isla del Tesoro, ¿no? Pero claro, el día de la comunión, lo que te vas yo quería el reloj. Entonces ese libro quedó ahí en los estantes, al cabo de, no sé, 4 o 5 años, cayó en mis manos, y me fascinó, claro, John Silver Con la Isla del Tesoro teño historia primeiro ni media película, a máis antigua. Despois leíra en cómic e despois o libro. Sí. Muy bien. Si te pido una estimación de las horas que dedicas a la lectura a la semana, ¿qué me dirías? Bueno, pues depende de la semana y depende del año. Claro, a mí que depende. Tería que poner a calcular máis que a semana, bueno, porque hai semanas en que non leo absolutamente nada de libros, e outras que digamos que non entrego intensamente, non? Claro, a estas alturas isto ocurre cando me apasiona un libro, empezo a ler un libro e digo, isto non me podo pensar, entonces pode ser, que se de 1000 páxinas que hasta que acabe non paro. E se despois de segundo outro que me pasa o mismo, pois sigo. Claro, pasa que todos temos nosas ocupacións, tampouco é que quitarlle horas ao sono. No. Me gusta ler de noite, por exemplo. Ya, te duermes, te pasa lo mismo que a mí. Non é que podemos perder horas de sono, que tamén que estar en forma ao día seguinte, non? Tienes una biblioteca nutrida en casa, supongo. ¿Con cuántos ejemplares cargas si tienes que efectuar una mudanza? ¿O ya los dejas ahí? No, a ver, a miña biblioteca a estas alturas é moi particular. Teño, non sei cantos na casa, teño feito varias mudanzas, sempre que fago unha mudanza, que dan libros, tal. Pero é que encima, profesionalmente, a levar suplementos de cultura, a min, mira, nestes últimos anos, me chega unha media de 30, 40 libros cada mes. Donde están? Algúns me interesan, os que non vedo, outros, pois, sempre hai un colexio por aí, que pode ser, son residencias da terceira idade, estas cousas que dan por aí, non? Porque senón, tería que mercar un campo de fútbol, porque... Sí. No, pero iso que xa de por sí, xa, bueno, compro libros e tal, pero se a iso sumas os que me chegan, xa te digo, hai meses de 30, de 40, incluso de 50 libros ao mes, e isto, por exemplo, durante os últimos 5 anos, é unha dinámica. Por iso, a veces, digo que difícil é que publiques un libro e que cho compren, porque mira que hai competencia, Claro, tenemos libros humanos, los pocos
cando algún libreiro te deixa un pouco estelar no seu escaparate, agradecerle, porque entre tanto libros, a mí me llegan libros, imagínate os libreiros. Pois, é un xesto de moi de agradecer. No haces frontera entre periodismo e literatura, creo recordar. Non, teño falado disto, non é que non hai esa fronteira, por suposto que xa. O que si digo é que eu escribo nun territorio, sobre todo cando me paso a libro, pero sobre todo, claro, eu sou ante todo un periodista. E no periodismo hai xéneros como a reportaxe, o artigo, a opinión, de creación, como queran chamalo, a crónica, que se prestan a que fagas un pouco de literatura, non que inventes. Eu entendo por literatura o escribir ben, o mellor posible. E o que digo que, digamos, que me movo nese territorio, nesa franxa que une ou separa, eu creo que hai que mellor decir une, xornalismo e literatura. Habrá unha das principais razóns polas que fixe a carreira de periodismo, exerzo o periodismo, é porque me gustaba escribir. Entonces creo que, bueno, ganarse a vida escribindo non é moi difícil, evidentemente. Creo que o xornalismo por lo menos daría renda solta a esa persona. É moi curioso todo isto. Fai un par de semanas, escutando un programa da radio, porque isto que penso eu, pensaban a maioría dos meus compañeros de clase, a maioría eran escritores en potencia, era escribir, salvo algúns poucos que xa miraban o seu porvenir no audiovisual, na televisión, pero en xeral todos tiñan creencia por a escritura e por escribir, había incluso poetas, varios dos meus compañeros e compañeras. Non digo que curiosamente outro día, escutando nun programa da radio, un profesor de xornalismo me decía que iso os en día xornalistas que se fan a carreira de xornalismo nunha inmensa maioría mil. O sea, decía que antes preguntaba na primeira clase do curso que periódico acostumbras a ler, que emisoras coitas, ahora absolutamente nada. Incluso chegou a conclusión que aconsellaba tal, depois ou lecturas tamén, é que claudicou e que ahora o que facía nas clases se poñen vídeos, porque a súa leñase é audiovisual. Claro, logo había outra compañera de tamén profesora de xornalismo que decía que non era para tanto, pero bueno, entre medias. Las dos cosas, uno más que otro, claro. ¿Que xornalista? ¿Xornalista más que escritor, escritor más que xornalista? Xornalista que de vez en cando adentrase na territorio da ficción, pero básicamente xornalista. ¿Y alguna obra de investigación entre la literatura y el periodismo, tipo La canción del verdugo, que destaques por lo mucho que te haya gustado? Si tienes alguna recuerdas. Vamos a ver, o que sí teño son libros feitos por xornalistas que se achegan a territorios literarios. Antes falaba dos xéneros, por reportaxe crónica, por exemplo. A mí, neste sentido, eu teño unha especial debilidade por toda a obra de García Márquez. E dentro da obra de García Márquez está unha que foi o que os primeiros obras, o relato dun náufrago, que en realidade é un reportaxe, pero moi ben escrito, é literatura. Outro de García Márquez, crónica de un secuestro de Colombia, é un reportaxe, é literatura. Hai outro libro, logo sou máis de investigación, creo que acabaron entre a literatura e a investigación, xornalismo. Gustoume de anatomía de un golpe de Estado, Cercas, non? Javier Cercas.
Tamén me gustou moito. Aí fundía todo. ¿Eres más lector o relector? ¿O ya solo revés? No, que solo, apenas revés. Creo que aposta, a mellor leí un libro porque non volví a ler un libro porque non me enterara do que había leído, pero creo que houve 2 libros que si releí voluntariamente, un é inevitablemente Cien anos de soledad e outro Conversación na catedral. Son 2 libros que me gustaron e releí. 100 años leí 3 veces. Pero vamos, que no tienes esa costumbre de... No. A mellor, a mí xa case uns anos, sí. Muy bien. Comparte con nosotros, si eres tan amable, un puñado de autores y obras favoritas a día de hoy. A día de hoy, ¿qué quieres decir? ¿De hoy en día? O... Sí, de hoy en día, de ayer, antes de ayer. O de este año. Bueno, de ayer. Acabo de terminar Revolución de Arturo Pérez Reverte. Creo que Arturo Pérez Reverte de un salto cualitativo moi grande desde que empezou as súas últimas obras, non? Creo que si cando empezou, digamos que a súa literatura podía calificarse ou introducirse no marco do entertainment, literatura para entreter, está moi ben, pero creo que a medida que foi avanzando tamén na literatura, na calidad literaria. En Revolución, aparte de ser entretenida, mantén o entertainment, pero el mismo explicou, bueno, hai aí unha preocupación pola linguaxe que non caracteriza os escritores clásicos de entertainment, hai unha construcción da historia que non é o que facía antes do entertainment. Creo que se está convertindo, xa sei que a mi xente non lle cae ben, e outros, en cambio, son uns devotos, creo que se está convertindo nun gran nome da literatura española contemporánea. Gústame moito tamén Lorenzo Silva, non tanto nesta última novela como nas 2 anteriores, e sobre a de Bevilacqua, porque tamén facendo novela negra me parece que hai un pozo aí detrás do universo que vai chegar a grande literatura. Non sei se quita algo máis. No, pero sí. sí. A veces Sí, tenemos dos obras. te digo, ese sí, porque me gusta moito, bueno, isto xa unha debilidade, vou pensarlo, Camilleri, porque Camilleri o coñecín, a verdad, por a serie de televisión, e aí, pois, entre os libros, cando xa era un escritor conocido, pero non era nada deles, leín varios, e leín este último póstumo, que é moi curioso, Camilleri, porque ele foi guionista da serie, cousa que non sempre ocurre. Pasa que Camilleri tamén facía, era un autor dramático, estaba acostumbrado a facer teatro, e claro, a veces os escritores queixanse das adaptacións que se fan das súas obras, a veces non comprenden que unha cousa é o audiovisual e outra literatura, pero sí, hasta tal punto de que consigue facer literatura, e mentre o ves, este último, por exemplo, Ricardino, a novela póstuma, te dá a impresión de que estás mirando a serie, non? Hai moitas máis cousas nos libros, como sempre, nas películas, pero estás no lendo e dices, parece que estou mirando. La serie es muy fiel, muy fiel. Sí, e tanto. Por iso, sendo, iso que eu sempre que fago aos guionistas, sobre todo, a pregunta, cando le fago entrevistas a guionistas, si creen que os guións son literatura. Básicamente non responden que non, que o guión é unha ferramenta para logo facer pois, unha película, os capítulos da serie, pero que sí é certo que en algúns casos os guións consiguen ser literatura. E
Camilleri creo que logra, en ese sentido, que es un mestre, ¿no? ¿No has leído nada de Jean-Luc Van Eyck? Es un autor alemán, pero centra todas sus novelas en la Bretaña francesa. Y eso, aparte de toda la trama que tiene la novela, es como una guía de la Bretaña, o sea, gastronómica y tal. Son muy entretenidos también. Es a manera de Camilleri, pero más situados en la Bretaña. Son muy entretenidos. Algún día, si tienes oportunidad, me puedo leer. Muy bien. Y Se aceptan sugerencias. entre libro en papel y libro electrónico o cadena. A mí regalaron unha vez un aparato que pillaba moitos libros electrónicos e non fun capaz de para mí non é cómodo, non me resulta cómodo, curiosamente, cando debería ser máis cómodo, non? Pero non, de todas formas, me parece que esta guerra entre o libro electrónico e o libro en papel, con o tempo, verase que é absurda, non? Primeiro que cada un lea no soporte que lle pete. Supoño que co tempo ganará, quizás o libro, non o sei, porque o encanto do libro, claro, eu pensaba o mismo dos discos. Cando chegou o CD, eu era das resistencia que me negaba a mercar CDs, pero logo era. Despois non me quedou máis remedio. E logo, por exemplo, ves un libro como este, e dixo, está, mira, pues está. Pero se non existe, perde un encanto, non? Perde un encanto. Pero bueno, as novas xeracións, supongo que non lles preocupará tanto, algúns sí, outros non. Creo que son compatibles os dous, e que o tempo convivirá. Yo también soy más de libro de papel. Me apaño en el electrónico, pero yo creo que el papel tiene la ventaja, bueno, no sé, igual es la ventaja que tenemos ese hábito y que somos de una generación también, ¿no? Y que, bueno, en una casa donde no haya libros, donde no hay estantes, pues para mí es una casa vacía, ¿no? Sí. Y que se ven muchas veces se ven cómo transforman casas, tal, y lo curioso es que no haya bibliotecas. Y gente acá, ¿no? Era esta japonesa que recomendaba solo ter 15 libros na casa. Será para los cuestión de espacio, porque decía que, bueno, a fin de contas, 15 libros relevando, ¿no? Pero que con 15 libros na casa, llegaba que nosotros no tenemos un spam, ¿no? Era unha teoría, é moi famosa. Sí. ¿Prestas libros o no te gusta? Ya sabes que el libro prestado, libro que no vuelve. ¿Hay alguno en particular que no dejarías a nadie? Home, tiña que ser de moita confianza. É que nisto teño máis claro, teño esa experiencia de prestar libros ou non os devolven, outros devolven en demasiado malas condicións, non porque apunten cousas, sino porque chega o libro, vamos, desarticulado. Non debería. Non debería, pero non me podo resistir. Se alguén me pide un libro que non preste, teño confianza en esa persona, vou prestar. Unha caer na tentación, que é a forma de evitar. A todos nos pasa lo mismo. ¿Y de los premios literarios qué opinas? En Galicia, en España, en el mundo. En el mundo. En el universo, como quieras. Premios literarios. Por falar de libros a España, a mí me parece que hai moitos, porque un premio é algo que se lle dá a unha obra que se supón que reúne uns méritos moi destacados por encima das demais. Os concursos que se poden presentar desde o máis pequeno, que se presentan 20 obras, a outros que se presentan 1000, tal. E os xurados, bueno, por estas cuestións un pouco políticas, en raras ocasións declaran deserto un premio, o cal é todo un síntoma, non? E non pode ser que haya tantos libros tan bons, porque se pensas a contabilizar os premios que hai en España, porque cada concello casi ten un premio, que o libro destacaba, que venga de máis na portada, premio concello de non sei cantos, premio tal, non pode haber, pero por outra parte eu entendo que es necesario.
Claro, temos que poñernos de parte da literatura, porque é ter como un mal necesario, como un mal menor, que hai premios, sobre todo para a xente que empeza, para darse a coñecer, o sea, para os autores, e para as editoriais, que gracias a esa etiquetilla que lle pon tanto premio, non sei que, pois consiguen atraer que a xente merque libros, é mellor iso que outro, que a realidade é esa. ¿Y la relación lector-escritor te resulta cómoda o eres como Manuel de Prada que dice que el contacto con el público es letal para el escritor? ¿Te parece una exageración? Me parece una imbecilidad. Pero non sei se faría por provocar, por chamar a atención, como vai ser letal, o contacto, es que un maestro, un escritor, eu non me considero propiamente un escritor, sino que antes que nada me considero un xornalista, pero tamén vale para o xornalismo, un escritor o que debe tratar coa xente, falar coa xente. Se son lectores seus, pois moito mellor, pero se non o son tamén, porque tere que estar no mundo. A mí non creo moito neses escritores que viven aillados. É imposible, nunca se sabe se a vida imita a literatura ou a literatura imita a vida. Eu creo que a literatura imita a vida. É posible imitar a vida se non a conoces. A vida é interactuar coa xente, non? Que vas a contar se non estás coa xente, se non escoitas o que digo, se parezca ben, se parezca mal. Unha condición que me parece vital, por iso, se iso calificativo un pouco fuerte, pero parece unha imbecilidade, sinceramente. ¿Las ferias de libros, las firmas, son interesantes o es una feria de las vanidades? Digo lo mismo casi que con respecto aos premios. É decir, a mí me parece moi ben que se organicen, é fantástico que haxa feiras do libro. Claro, que non empezas nunha feira que tamén despois as grandes feiras de Madrid, Barcelona. Se nos trasladamos a Galicia, pois, bueno, a Coruña, Santiago, pero un dos meus libros foi o que máis estuve presente en ferias. Era realmente triste ver como moitas presentacións de libros estaban pois, un presentador, un representante da editorial, o autor, o cultora, ou a súa parella, o seu amigo, a súa amiga, catro. É dicir, non é por cuestión de vender, mercantil, ni nada, non? Me parece triste. Parece triste. Desgraciadamente ocurre. Sí, ocurre más de una vez, ¿verdad? Tanto é, claro, é logo que fora tan pouco este ambiente, é dicir, esta feria por que a fan? Non sei. Muchas veces la literatura nos lleva al cine y a veces el cine a la literatura. ¿Qué me puedes contar al respecto? Tenemos, por ejemplo, un libro como La muerte en Venecia de Mann, que parece tremendamente difícil llevarla al cine y la obra maestra que hace Visconti, y otra película, por ejemplo, Lo que queda del día, que también del Ishiguro, y luego una obra maestra, son muchas más, por ejemplo, como la lleva también al cine. A veces es el libro que te lleva a la literatura, y siempre hay esa proclama de que el libro siempre es mejor que el cine, pero muchas veces el cine supera a la literatura, en este caso a la novela, ¿no? Por supuesto. É que eu te decía antes, que había moitos escritores que non entendían que estamos falando de linguaxes diferentes. Os escritores, a veces, cando adaptan as súas obras, pouco menos que pretenden ver aquilo que tal reflectido na pantalla, cando si precisamente unha das cousas que caracterizan a grande literatura é a elipsis, é dicir, o que se sabe pero non se conta. Un bo escritor sempre chega non só co que escribe, coas palabras, si tamén chega co que non di.
e deixa un espacio, pero considero que é así, que é boa literatura, deixa un espacio para o lector, para que o lector o interprete. Iso está moi claro nos moitas cosas, pero para que se entenda mellor, hai persoas que din, por exemplo, leen un libro ou leen unha película, de repente acaba a película e din, que mal acaba. E agora que lle pasa a este, que lle pasa a outro. Tanto no cine como no tal. Non, iso te está dicindo o autor, ou o director, en este caso, decido así, que se astiquen desde o final. Por iso, a ver, basándote en todo o que te contaron, como queréis que acaba isto? Que a mí me parece eso maravilloso. Y cuando empiezas el libro y no te seduce, ¿qué decisión tomas? ¿Sigues leyendo o lo paras? ¿O le das un tiempo? Nesta altura, como digo os portugueses, nesta altura, eso. Podo concederse 20 páxinas, 30. Allá vou poñendo exemplos. Non teñen, como non está que presentes, de uns libros que deixei moi recentemente aos poucas páxinas. Un foi el libro negro de las horas, de García Sáenz de Tuy, deixei. Un que deixei fai tempo, outro por que vos asombre, pero foi o de Ildefonso Falcones, La Catedral. Tamén, o deixei inmediatamente. E máis recentemente un libro que deixei, moito penar, porque son un gran admirador de Woody Allen, que acaba de sacar, La Verdad Cero, tiña máis páxinas que os demais, cando este cheguei a 50. Pero deixei, me parecía que estaba contando cosas que non me interesaban a él. No vamos a sufrir no con encantos, ¿no? Claro, con paso dos anos bastante máis selectivo, despois do perdón, porque vou a estar aquí lendo unha cousa que non me gusta. Antes que máis paciencia. En etapa formativa, sobre todo, que, bueno, é que teño que seguir, porque, entre outras cosas, estou aprendendo, sempre se aprende, ¿no? Pero, bueno, sí, a veces, para que me fixen en seguir, ¿no? Pero últimamente non, son moi selectivo. Creo que o lector, por fuerza, se queira, non ten que pasar por unha fase de aprendizaxe. Para mí, que para que che guste a literatura, é como que che gusta andar en bicicleta. É dicir, tú non podes pretender que che guste andar en bicicleta se a primeira bicicleta que colles na tua vida, vaya, vete para arriba, non pode ser. Primeiro te caes para un lado, caes para outro, e logo, se insistes, chegarás a andar ben en bicicleta. Pois a literatura igual, agora, se lees, chegará un momento que realmente disfrutes. Sí, y luego también pasa que igual un libro, hay una fiebre como un virus que es bueno, y nadie se atreve a decir sí, que no me gusta, ¿no? El rey está desnudo. Sí, eso pasa siempre. Claro. Muy bien. ¿Y qué criterio eliges a la hora de elegir un libro? ¿Una sugerencia de un amigo, radio, televisión, la tele? ¿O eres así un lector mitad que todavía se introduce por las viejas librerías? No, buscando. no. O criterio básico que creo que fai non sei o autor. Se o autor me interesa, vou a por ali. Despois, por exemplo, aparece alguén que te recomenda tal, mira este e tal. Bueno, depende de que miña recomendación tamén. Pero o criterio básico é o autor. Logo, claro, faz descubrimentos. Quizás este sea un criterio demasiado cerrado, pode parecer, non? Pero bueno, ten algúns resquicios que podes colar, unha crítica que podo ver, tal, non sei, un comentario, pero facer tamén, pero vamos, basicamente o autor. También es cierto que estamos viviendo un periodo así de versión oficial y de políticamente incorrecto. Es decir, parece que no hay un espacio para una objeción razonada. Son tiempos así también de censura disfrazada, pero censura al fin y al cabo. El relato casi siempre mata al gato.
no al revés. ¿Qué nos puedes aportar al respecto? ¿Qué piensas de la cultura de la cancelación? Aquí hai moitas cousas. Camilo José Cela aconsellaba, me preguntaron que si queres ganarte a vida, xa non facerte rico, non te metas a escritor. É dicir, si ti escribes para, xa non digo para facerte rico, sino para solo sobrevivir, si ese é o teu leitmotiv, mellor non o fagas. Dito isto, si o faz, como seguramente fan algúns, claro, a sociedade ten uns determinados dictados, a literatura, os libros non están fora da sociedade, están dentro, por lo tanto te afectan. Xa non é que te censuren, que te autocensuras. Isto non poderes. Claro, iso é un tema. Outro tema é a cultura da cancelación. Ese me parece unha chorrada. Que ademais non sei por que está chegando a Europa, a bella Europa, que supón que somos a cura da cultura occidental, porque é absurdo que se pretenda que se está facendo en Estados Unidos prohibindo obras tanto dun lado como do outro, o sea, pola derecha como pola esquerda, por decir cousas e contar cousas ou determinados personaxes. Claro, esas son persoas que desconfían da madurez do lector, non? Que non podes censurar lo que el viento se llevó. Por certo, unha novela que non é unha película, que a novela, porque os personaxes negros saían mal parados. Bueno, pues, iso que a película que está centrada en plena guerra de secesión, que iso está reflectindo a realidade. Non, aquí se trata os negros como tal. Outras que podo dicir, a Géminis se lle pode criticar porque en el viaje y el bar, o pescador bruto. As cousas hai que situalas no seu contexto. Eles son claro a formación cultural. Queremos que todo pase por el filtro actual. Claro, non se pode mirar unha cousa da mesma maneira hoxe, e non podes aplicar a mirada de hoxe a mirada de fai 100, 200 ou 300 anos. O único que ten que xudar se é a calidad literaria ou se che gusta a novela. O sea, claro, isto pasaba bueno, o caso máis curioso de Borges, porque un dos escritores que máis merecía o premio Nobel, bueno, todo o mundo, é que non yo concederon por simpatizar coa ultradereita. Non sei, porque está escrito de todo, antiperonista, pero bueno, básicamente non lle deron por simpatizar coa ultradereita. Isto é así. Sí, aparte en Canadá ha habido una auténtica quema de libros. Sí. Han quemado libros de... Iso é unha señal social moi mala. Para aquí. Pues ahí estamos. No sé si vamos para adelante. Había xente que non debería publicar, pero por outras razóns. Ya, pero Pero para eso está el público, ¿no? claro, exactamente, ademais que No, pero además lo hicieron de libros de bibliotecas, que llegaron a las bibliotecas y hicieron eso me parece realmente terrible, ¿no? Y se ha hecho pero efectivamente en un que país se que paga, se tiene por... pero bueno, digo, los selectivos, aparte de queimarlos, aquellos determinados títulos que parece que non son políticamente correctos, pues facerse deles prohibidos. Es que con el filtro de ahora no pasa nada, prácticamente. Claro. Ninguna película, Claro, ninguna hombre. novela, ningún cuento, no pasa nada. Digamos, a cosa nas películas en Estados Unidos non se fuma, ni se bebe alcohol. Es decir, estamos chegando a unos puntos... No tengo nada, las películas de Harry el Sucio, ¿a dónde va? Claro. Entonces, Claro. Pero eso tamén non hai que prohibir nada. Non hai que prohibir nada. Por cosa que ti ves que en esas películas hai un mensaje reaccionario, hostia. Eso es igual Eso que cuando... eso se repite non solo en Eastwood, que vimos en norteamericanas,
mensaxe moi violento, por certo, vamos a ver, a liquidación do poder legislativo. É dicir, a policía sempre ten razón. Quen ven a fazer todo son os abogados. Ese é a mensaxe que están dando, non? Casi a justicia pola mano. Pero iso non é só o que tenéis, porque iso nas series americanas actuales, as policíacas, polícia, eu admiro os policías, pero un policía non pode facer a justicia pola mano nun estado de dereito. En cambio, está dando ese mensaxe nas series. O que hai é que miralo, cuidado, que isto que están lanzando, prepárate, porque este é un mensaxe moi ultra, Non me extraña que outra vez norteamericana crecera tanto. Muy bien. También se asocia la lectura al placer, pero también hay libros que merecen ser trabajados, que requieren un esfuerzo, ¿no? Que vale la pena efectuar. ¿Qué opinas de ello? Sí, eu pensaba decir antes. Eu agora xa te digo que son moi selectivo, enseguida non me gusta tal, pero volvo a andar en bicicleta, que se queres que che guste algo, disfrutar disso, tens que pasar por unha etapa en que te vas a caer moitas veces. Hai libros que hai que ler. É moi bo que os leas, ainda que te coste, porque a larga van ser moi positivos para ti. Y como periodista tienes costumbre de leer columnas de opinión. ¿Qué opinión te merece en la actualidad? ¿Qué opinión me merece la opinión? Sí, ¿qué opinión te merece la opinión? De todo un pouco. Foi anos que descartei a columna estrictamente política. E en canto a columnistas, pasei por varias fases, pasei por a etapa Millás, por a etapa Manuel Vicente, por Manuel Rivas non pasei porque xa sigo lendo bastante, me entusiasma, creo que é moi curioso. Manuel Rivas, gran escritor, e agora, a mí Manuel Rivas me parece un señal articulista, señal, mellor que esta. E logo me gusta un amigo meu, e non o digo porque é amigo, que só lo conocemos en Galicia, casi na provincia de Pontevedra, bueno, en Galicia sí, que é Ángel Vence. Que sabéis que publica semanalmente no Faro uns artigos, antes facía todos os días, non? Pero desde que se subiron, me parecen encantadores, cada vez que, e además ten un sentido do humor finísimo, me parece, os artículos de Ángel Vence, que logo teñen opinión, coa que podes ou non estar de acordo, pero me parecen unha delicia. Por exemplo, que es un articulista favorito meu, era Ángel Vence. ¿Y el punto Albite? A mí me encantaba. Uf, como Albite, como teño tropezos con él. Sí, que reconocer, pero sobre todo... Tenemos artículos de... Sí, pero me acuerdo cando colaboraba en el suplemento dominical, echábamos moi tarde por la súa culpa. Llegaba tarde. No, se mandaba os artículos de Santiago. Pero por máis que pensábamos que cargar as 8 da tarde o suplemento, as 9, eran as 12 o artículo de Albite sin chegar. Pero hai que reconocer que sí, que era moi bo. Bueno, y ya para terminar, ya entramos con los juegos y preguntas. Luego ninguno. ¿Qué opinas de hay una afirmación del escritor chileno Díaz de Terón en su libro El hombre que pregunta, dice, no hay perdón para quien deja morir a sus héroes? ¿Qué opinas de eso? Somos todos productos de una época y quizás nuestros héroes están ahí en la infancia, en tierna adolescencia. Igual algunos no tienen héroes, pero bueno. Pero a mí me ocurre unha cousa con toda... Teño dito, e logo me teño recordado para vacilar, ¿no? Que eu sinto máis identificado cos anos 60 e 70, que son os da miña infancia, Sí, eso me pasa infancia, que cos actuales. Pois sí, admiro o idealismo que había nas épocas, incluso admiro a ingenuidade que había nesas épocas, pero por outra parte tamén é certo que, sobre todo a nos que nos gusta a música
rock de todo menos rock, que eso en los 60, 70. Los, Hubo un redactor de literatura latinoamericana, que fue en los 70. los cuatro punteros. García en los 70, El Padrino. Montó el cine de San Peckinpah. San Peckinpah, pues vamos a estar en Santares. Y quién no sabe los cuatro punteros de Osmo Conde Water, ¿no? Claro. Eso cualquiera. Claro. Eso Claro, en ese sentido parece que esto una Sí. consideración. Incluso, aquí solo se diga en España, incluso a nivel político, no sé qué parecía más. La clase política me parecía mucho mayor que actual. Sí, que somos. Yo soy No me productor parecía de tan finales de los interesada, 60, es decir, 70. no sé quién decía otro día en una entrevista que hombre, será realizar sempre malo, pero que a clase política que temos actualmente mira máis para a súa propia carreira política que para o que debe ser un político que debe servir a sociedade, non? Non quero dicir que sirva gratis, merece un bo sueldo, pero está máis preocupados da súa carreira política que da sociedade que é responsabilidade súa. Pues nada, somos de los 60 y 70. Sí, bueno. Bueno, pues ¿tenía alguna pregunta? Sí. Olvidóseme comentar que unha das, bueno, dos mundos da literatura latinoamericana, xa falei, pola mesma época descubrín a literatura clásica rusa. Non sei se acaso non a conoces, eu suxiro que podedes unha ollada porque damos tamén unha base literaria moi boa. Para mí, a literatura rusa La revista. sí. Dostoyevsky. Tolstoi, Dostoyevsky, Chekhov, os contos de Chekhov, que non os igualou ninguén, siguen sendo, por eso, pero non pasa o tempo, que eso tamén algo da boa literatura, para a miña formación a hora de ler, logo posteriormente que leí, de escribir, ter unha base, para mí foi moi importante. Bulgakov también. Un pouco posterior, ¿sabes? Un pouco posterior. Un libro quizás que para muchos no gusta. Sí, bueno, que estás lendo, la como ficción, cando realidad, el demonio. Cando leí, pero diablo. que fai isto aquí de repente? Parece unha situación cotidiana genial. Pero para mí, bueno, Tolstoi e Dostoyevsky son grandes. Pero eu insisto moito en Chekhov, nos contos de Chekhov, con un sentido de humor finísimo, a veces indetectable. Sí, foi moi importante na miña formación literaria. Los franceses, también los realistas franceses. No. Por exemplo, Los Miserables, me parece un tostón. No, creo que hai unha diferencia. Para o meu gusto, claro, porque hai saltamos en Los gustos. españoles, Galdós, Así, Galdós, y Pardo Bazán. Pardo Bazán envelleceu. Sí, a lei, non había tanto como ali, claro, con isto do aniversario, é para mí que envelleceu, reconocéndolle que escribía con a altura, pero me parece que a diferencia dos outros, sabes? Y Galdós está a la altura de los rusos. Es diferente, a ver. Os rusos creo que eran máis profundos, son máis profundos os rusos cando penetran na alma humana. Creo que Galdós é un gran escritor, un gran cronista. Sí, pode chegarse. En cambio, por era moito máis profundo Clarín, por exemplo, non? Galdós narra moi ben, e ademais, a mí gustaba moito, como tamén me gusta a historia, pois os episodios nacionales, evidentemente. Si quieres aprender historia del 19, claro, aprender a disfrutar. y disfrutar. Pero o tema dos rusos, que tamén te digo que penetran na alma humana, non? Están a toda a profundidade. Unha reflexión
como que se fai un crimen e castigo é tremenda. É a primeira novela consciente. Bueno, cada un pode contarla con alguén que parece unha barra, é boísima, pero esa penetración no que move o sentimento humano, non? Luego te vas a interrogar a ti mismo, non? Que farías? O estudante se chama culpable, de repente, que farías con eso? Bueno, pues esperamos alguna pregunta por ahí. Sí. Hola, buenas. Buenas. Mira, Salvador, quería preguntarte de los reportajes que estás no paro tan interesantes. ¿No te estimulan a mellor a facer unha novela sobre sobre os reportajes que faz? Sí, pero a ver, a miña disculpa o tempo. Pero teño que reconocer que a mellor non me faltan outras dúas cousas. A paciencia e o talento. Porque, claro, teño que xulgar tamén o meu propio produto, non? Non sei, a mellor cando me subir, teño tempo quizás o intente, pero me temo que eu neste sentido é como se no atletismo eu fosse un corredor de 100 metros lisos, pero que a partir de 2000 metros non sería nunca un corredor de 5000 metros, nin de 1000 metros, nin, xa non digo, de maratón. Creo que non me daría virada, porque é complicado. É complicado, hai que ter talento. Hai que lle pasa ao revés. Hai bons novelistas que cando lles pides un texto corto, antes un artículo, non teñen medida. O sea, sobre todo agora que con isto dos ordenados podido, quero un artículo de 1000 palabras. Mandancho de 2000 e que non podo resumir. A mí pasamos ao revés. Y alguna pregunta que ha quedado por aquí, que tenía también. ¿Alguna cuestión que te hubiese gustado investigar a ti, ya sea escándalo político, crimen, etcétera, para después escribir sobre ella y que tienes pendiente o no tienes pendiente? A ver, como xornalista me hubiera gustado cubrir a Revolución Francesa, ser reportero na Guerra de Independencia. Son feitos históricos no que me gustaría estar como xornalista. Estar aí de testigo, ¿no? Pero bueno. Echaremos marcha atrás entonces. Echaremos marcha atrás entonces. Sí, nuevamente. Sí. No, porque me gusta moito a historia, cada vez me gusta máis. E logo tamén, aparte de estar neses sitios, logo, claro, teño cuidado máis de unha vez para mí. O meu territorio é Galicia. Pero a historia de Galicia non está só en Galicia, está fora de Galicia. Hai moita historia fora de Galicia. Para mí foi un descubrimento maravilloso cando eu xa estaba no suplemento dominical e recibíamos as crónicas de Xosé Neira Vilas, que nos contaba historias de personaxes galegos, vamos, pero por onde sabes? A parte de aí decía a interesarme, realmente Galicia ten unha historia que non só se ciñe a Galicia sola. Bueno, hai galegos en todo o mundo. Cando me puxo a investigar cousas e todo iso, aparte de pasalo moi ben, eu me sorprendo. E logo, fai 2 semanas, publiquei o artigo do dianteiro que xogou con Pelé, Pepe. Se o veste, non? É moi curioso porque Pepe xogou toda a súa vida nos Santos de Brasil, nunha dianteira considerada histórica. Naquela época xogaban 5 delanteiros, e un deles era Pepe, que era fillo de un galego, dun emigrante galego en Brasil. Pepe foi o compañeiro de Pelé, desde que chegou, ele era 2 anos máis vello que Pelé, ainda vive, de feito falei con ele.
contaba como Pelé chegou, xa levaba 2 anos nos juveniles do equipo, cando chega Pelé, digo, este chaval, este negro, va a dar mucho que hablar, tal. Todos miraron, fixeronse amigos, foi padriño de bodas, a primeira boda de Pelé. Entón, sorprende todo iso. Foi un tío 40 e tantas veces internacional por Brasil. Estivo en 2 Copas do Mundo. O que pasa? Estaba convocado, pero lesionouse. Non lle pasou como a Benzema, que ao lesionarse votaron, non, que quixo que estuvera co equipo, e que recibira esos mundiales que ganou Brasil, como Pelé de figura, que ele estivera tamén ali. Ele estuvo en concentración, estuvo con todo o equipo, recibeu a correspondente medalla. E despois persoas veces probados. Un montón. Están facendo historia. Así. Que é historia de Galicia. Parte deses personaxes recóllenos en Historia de Gabelos Extraordinarios. Xa terás por unha segunda parte, vai a vela. Sí, non só con esa. Logo está na memoria de náufragos. Hai algúns en las rendijas de la memoria e hai outros tamén, sí. Con algúns que deixei atrás, que non publiquei, sí, había para outros. Pero ahora estou por el ocupado, por supuesto. Eso é un exemplo de... Bueno, poñer dos libros, por que decía antes que a ver, periodismo e literatura non é o mismo, pero que eu son un campo que une ou separa os dous. Por exemplo, en Historias de Gabelos Extraordinarios e os outros son historias reales, que pasou que pretendo contarlas utilizando técnicas periodísticas, técnicas narrativas periodísticas. Do mismo xeito, por exemplo, o libro de relatos, La hija de Sherlock Holmes, son ficcións, pero tamén as escribo con técnicas xornalísticas. O sea, que parecen un reportaxe, en realidad. A eso me refería cando preguntabas. Como ves o periodismo hoxe en Galicia? Quero decir, vamos a ver, os xornalistas tendes libertad para poder falar, para poder decir as cousas, nos, a maioría das veces, pois, para enterarnos de como vai o mundo, temos que recurrir a periódicos fora de Galicia. Que pasa co periodismo aquí en Galicia? Como ves? Non tedes libertad para falar? Daría para unha boa novela. Non somos libres, non? Pero tamén é certo que eu me pregunto quen é libre nesta vida, non? Quen pode facer o que lle dé a gana? Non estou falando de... Non, iso non é o noso traballo, é que salvo que seas o jefe, e se te veña a un capricho, tal, pois normalmente cada un é consciente do medio no que está, sabe ata onde pode chegar, pero non é menos certo tamén que si a ese porteiro que te vigila, que está aí arriba, ás veces podes meterlle goles, sabes? Por onde sea, onde as pernas. A veces podes meterlle goles. Creo que iso é a diferencia entre outro, pero é unha diferencia entre un bo periodista e un mal periodista. Un mal periodista é capaz de meter un gol. Un bo periodista a veces topa oportunidade, hai que meteros dunha maneira moi curiosa, pero bueno, se poden meter goles. Pero a realidade é que non somos libres no noso oficio, como creo que hoxe en día non é libre ningún traballador asalariado. Firme que a prensa está bastante, aquí en Galicia está moi... Sí, pero vamos a ver, mutilada, non? a ver, eu son un profesional disto. Eu son ben consciente de que traballo para... Todos os xornalistas traballamos para empresas.
cando alguén funda un medio, se son unha emisora de radio, un xornal, un periódico, un portal de internet, normalmente non é unha persoa que busque só ganancia, claro, busca ganancia, claro, sino que é unha persona que ten determinados idearios políticos quere difundirlos. Entonces, que sea a súa empresa e as ideas que lle gustaría difundir son as dele. E, lóxicamente, non vai permitir que estés dando calle ao que el pensa. Claro, isto é moi amplo, xa decía que había para unha novela. Despois, claro, en Galicia, por exemplo, non é que haya un alineamento con un determinado partido. Iso se pode permitir na prensa madrileña, o ABC, El País, El Mundo, poden permitirse o uso de alinearse con un partido. En Galicia, en xeral, a prensa alíñase con quen ten a prensa que máis se vende. A prensa xeralista, en xeral con quen se alinea con quen ten o poder. Entre os dos, porque ese poder dalle máis subvencións así. Salvador, decías que no te daba la mirada, pero ¿no piensas que el relato breve, un relato corto redondo, tiene una dificultad enorme? Sí, claro. Que a lo mejor un corredor de 5.000 no es Ya, claro, é que pasa lo mismo al revés. Es decir, cando te contaba que a veces a un novelista es incapaz de resumir, es incapaz. Claro que sí. Es muy difícil. Lo que pasa es que, como yo la literatura me la planteo como divertimento, pues tampoco quiero darle demasiadas vueltas, ¿sabes? Porque además ese las doy es peor, porque estoy corrigiendo continuamente. Todo esto que te me estoy la última corrección que hagas. Claro, sí, por supuesto que sí. Hay cuentos que tú sabes que son verdaderas obras maestras y que a los que el autor le costó mucho pulirlo hasta hacerlo con las palabras que debe tener, y todos los adjetivos que sobran se los quitas, los que faltan se los pones, ya sabes. De hecho, hay un relato, por ejemplo, hay un relato que son dos relatos, 2 páginas de Killers, luego la película esta de Forajidos. Es una, digamos, de ese relato, hacer semejante película. Bueno, de un bueno, relato de 3 páginas. sí, también se hizo una película de Alinmo das Bolboretas, que es un relato muy corto, y se hizo una película además, para mí que es bastante buena, si eso ocurre, porque son dos lenguajes diferentes, y porque en audiovisual se sacó unas cosas y en literatura otras. Entonces, no siempre el problema es resumir la obra literaria, a veces hacer de un pequeño cuento una película de 1 hora y media. Pues sí, también ocurre. Y conectando con mi pregunta, ¿qué te parecen los microrelatos cuando la brevedad es máxima? Y ahora vemos muchos libros que parecen tweets, cada página tiene un par de frases que puede ser lírico y muy bello, pero a veces parece una tomadura de pelo, ¿no? Es que yo creo que, bueno, es otra opinión mía muy particular. Para microrelatos Augusto Monterroso. El resto casi sobra. Porque el nombre del microrelato se han escrito y se han dado premios a verdaderas tonterías. A veces son también la poesía. No hablamos de poesía. No sé. Creo que yo no soy un gran lector de poesía. Lo que pasa es que tengo mis autores a los que mayormente llegué a través de la música. Y
claro, por eso me gusta Rosalía, por eso me gusta Antonio Machado, por eso me gusta Miguel Hernández, ya adivinarás de dónde viene. Luego, bueno, Darío Socavalo me parece un gran poeta, por ejemplo, los grandes poetas gallegos. Pero caramba, es que en esa poesía ves que hay talento, caramba. Las cosas se entienden mejor que otras tienes que leer con más atención, pero es que hay talento, hay un esfuerzo del autor. Y hay libros de poesía, unos que eso, bueno, ya, pues, se puso moda el haiku, que ya es una barbaridad, porque el haiku es una literatura, un modo de hacer poesía a la japonesa. Es imposible que nosotros reflejemos como ellos puedan reflejarlo en 4 líneas, pues, que nosotros nos costaría un poema de 800 versos, ¿no? Somos otra cultura, pero de repente se pone de moda el haiku y hay libros que, no sé, si aún ves un poco, yo no digo de talento, a veces de ingenio, ¿no? Bueno, vale. Pero a veces pues cosa de exageración, o es que yo no lo veo, no sé, a veces puede ser eso, que yo no lo vea, porque ya digo que yo no soy un gran lector de poesía, pero yo veo cosas que digo, Dios mío, pues si yo me pongo aquí ahora a escribir, hacemos un haiku. La presión, ¿no? Pero a lo mejor es que ya te digo, tampoco soy, no me puedo meter, puedo opinar lo que pueda de narrativa, de poesía menos, pero es que yo también he leído poesía y nada. A veces algunos parecen chistes, realmente. Sí, prosa poética. Uy, el nombre de la prosa poética es hecho mucho de barbaridades. ¿Qué es eso de la prosa poética? Hay literatura buena y no la hay. Pero la prosa poética es que para decir una cosa empleas 3 páginas. No, Si lo haces bien, pues vale. hay verdadera, por decirlo así, realmente porquería. Estoy haciendo prosa poética, sí. Al final es que a veces, a ver, yo comprendo que en la literatura hay que lucirse. Bueno, esto puede estar muy contagiado por el periodismo, pero hay cosas que, ¿para qué tantas vueltas para decir una cosa, ¿no? Vale, puedo ponerlo un poquito más. Pero, y luego, claro, se supone que a lo mejor estás leyendo un relato, una novela, cuando acabas de leer la prosa poética y tal, es que no tiene que ir a esto. En fin. Seguramente. No, eso. Bueno, pues, si no hay más preguntas o. ¿No crees que falta un poco no, bastante crítica literaria, bueno, cultural en general, no solo, pero no quiero decir negativa, pero bueno, sí, negativa, o sea, que a veces o libro é malo. Hai moitos blogs sobre literatura, moitos blogs sobre opinando sobre libros, pero nunca ves unha crítica mala sobre ningún libro. Sí, a veces hay É algo necesario, porque o autor tamén pode crecer con esas críticas. eso como a ti, exactamente, pero primero que a veces hay. César Gil, que é editor, non sei como se atreve, pero puso a creer un burro a varias obras comúnmente aceptadas en galego. ¿Sabes qué ocurre? Bueno, sobre todo con el mundo en Galicia es el mundo claro. Que quienes fan as críticas tamén son escritores o publican libros. Por lo tanto, si publican una crítica negativa, si se dan caña, cando el toque van a recibirla. É todo un círculo vicioso. Eles deféndense, esa pregunta ya tiene feito a moitos, tanto críticos como escritores. Bueno, eu sempre digo aquilo, simplemente que sempre falades ben dos libros. Pero que é posible que salga aquí este todo ben, como sea unha obra maestra, como é posible isto? Eles defendense co argumento non. É que claro, nós se escribimos un libro sobre un libro, escribimos sobre un libro que nos gusta.
Porque si non nos gusta, xa non escribimos sobre él. Pero incluso os grandes, porque antes nombraches, bueno, os grandes, conocidos, nombraches a Pérez Reverte, que eu adoro, a Lorenzo Silva, e, por exemplo, Pérez Reverte, algunhas das súas obras, tendrían que haber recibido moitas críticas. E, por exemplo, Lorenzo Silva, da serie, bueno, da serie do Sarxento Vila, o sea, de Vila, Sí. o último libro, por exemplo, non se asusta a serie realmente, o sea, Non, xa vos dixen que claro, me pero decepcionou. non, o sea, a mí non me coincidiu ler críticas sobre ese Porque é moi libro. forzado, como que tiña que facer un libro sobre o Camino de Santiago. Sí. Aparte, Está mal, fixo, bueno, unhas reflexións que esperabas a mellor de Javier Cercas, pero non del. Por exemplo, non saliu, me refiro, non pasaría, a ver, facer unha crítica a un escritor novel, unha crítica dura a un escritor novel, pois tampouco, pero unha persona como Pedro Reverte que saca un libro por ano, tampouco estaría mal que lle facera. E a min gustame moito, É que pero non hai o mundo da crítica a nivel español xa se que o reconoce. O que te describín é o que pasa en Galicia. Non sei... É que logo tamén hai... A ver, hoxe en día, do mismo xeito que non se pode falar de canales de televisión, hoxe en día falase de plataformas, ¿no? Que habrán en televisión, edición de libros, xornais, emisoras de radio. Xeralmente, as editoriais ou pertenecen ou son moi afíns a esas plataformas ou grupos. E esas plataformas ou grupos, como son a súa propia empresa, se dedican a promocionar. Logo está a parte rival. A min dá a impresión, ainda que non o coñezo tanto como a crítica a nivel estatal, que fan o mismo. É dicir, non é que o poñan mal, é que non falan dele, ou o despachan como unha reseña ou así. Non lle dan tanta importancia. Damos por terminada entonces. Bueno, solo recordar que el próximo martes... Por certo, é que José Ramón díxome que tiña que traer algúns libros que me hubieran gustado moito, pero bueno, non vou a descargar a mí como un burro. Pero, por traer algo, trouxe un libro que é o último de Bob Dylan, que estou no a ler. Porque há unha tres cousas que me apasionan, que son a literatura, a música e o cine, porque aquí hai varias cancións que son bandas sonoras. É curioso porque eu non son moi partidario dos libros de Bob Dylan, a pesar do moito que me gusta. En parte polo que minte, porque minte constantemente, nunca sabes de outra, porque tamén cae, como dicía antes de Woody Allen, cae cousas que só lle interesan a él. Que aquel libro de Bob Dylan, o que chaman autobiográfico, está baixo sospeita, sempre. Este é moi curioso porque dá a súa visión de determinada, que é moi particular tamén. Hasta ahora vai bastante ben. E aí son os que me alegrei porque lle daban a Nobel, porque me parece un gran poeta. Pero os seus libros, claro, son unha sarta de mentira. La banda de música de la película esta Padre Garrett y Niño, esta es fantástica. Esa banda sonora es tremenda. Bueno, pues nada, quedamos emplazados para el martes 21 con María Inés López Volte, que está en presente, que nació en Uruguay, pero lleva muchos años aquí, vinculada a la librería Altillo también durante muchos años, y actualmente tiene un blog literario que es de 4 hojas y también un canal de YouTube de 4 hojas conversando con, donde hace entrevistas a autores, escritores, ilustradores, traductores, y también tiene últimamente otra faceta que es la de agente literario. Pues bueno, os esperamos para ese día, el 21 de febrero a las 20:30 también. Y antes de irte, pues aquí en el Concello un agasallo. Espero que non o perda na seguinte mudanza.
ya sabes. Regalan cosas.